Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos y amigas, y gracias por acompañarnos en nuestro programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Este programa es moderado por el arquitecto Luis Padillo Lozano, decano de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón, a quien sustituimos hoy por compromiso de viaje. Con este programa nos proponemos orientar a la comunidad sobre los temas de interés para todos. Y como expresa siempre nuestro decano, la arquitectura siempre nos rodea, nos acompaña y nos protege en nuestras vidas. En este programa de hoy compartimos información para ayudarles a conocer los servicios disponibles y el apoyo institucional a nuestra comunidad. Les saluda la señora Mirta L. Peña Torres, coordinadora de Relaciones Internacionales y Asuntos de la Comunidad, y el coordinador de Promociones, Eventos y Asuntos Estudiantiles, Jonathan Maldonado Montes. Bienvenido, Jonathan. Saludos a todos. Hoy nuestro tema va dirigido a nuestra población estudiantil y a la comunidad con el tema de puntos de convergencia entre el programa de arquitectura y programas de diseño en nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón. Nos acompaña hoy nuestro querido director de programas y profesor, el arquitecto Juan Emanueli Benvenuti. Bienvenido a nuestro programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Muchas gracias por tenerme. Comenzamos con Jonathan, luego de la bienvenida a nuestro director, para comenzar con nuestra sesión de preguntas con el tema de hoy. Saludos Mirta, saludos director arquitecto Juan Emanuel Benvenuti y a todo el público que nos sintoniza en este programa. Hoy tenemos un programa de arquitectura en blanco y negro bien interesante que queremos hablar, que de cierta manera habla y relata ciertos detalles de los tres programas que ofrece nuestra escuela, que no es solamente una escuela de arquitectura, que es nuestro principal programa desde la fundación de nuestra escuela en el 2009, sino también hablar de los otros dos grados asociados que tiene nuestra escuela de arquitectura y diseño, lo que es el grado asociado en diseño gráfico digital lanzado en el 2020 y el nuevo programa de diseño de interiores que comenzó este año 2025 y precisamente queremos hablar de esas similitudes, de esas convergencias y de esas también, incluso los contrastes que tiene un programa del otro y no tanto solamente a nivel académico, sino también a nivel profesional y por eso tenemos arquitectura en blanco y negro, hoy se engalana con nuestro director que nos va a relatar un poco sobre estos puntos, ¿no? Y quería que el director nos relatara, comenzando este programa, esta primera sección, que nos relate sobre bajo qué precedente, trasfondo, incluso desde la fundación de la escuela, desde que se establece el bachillerato en arquitectura y luego la pretensión y la aspiración que tiene nuestra escuela de abarcar otros espectros del diseño. Cuéntanos, arquitecto, cuéntanos un poco de ese background, como decimos. Sí, Jonathan, yo creo que la historia de la Escuela de Arquitectura y Diseño, Rafael Hernández Colón, es una bien interesante. Desde antes de su fundación, en el 2009, ya mientras se estaba preparando la propuesta del bachillerato en arquitectura y lo que es básicamente el concepto de la Escuela de Arquitectura para la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, siempre se vio como quizás un punto de partida para un proyecto más grande, más grande. Inclusive cuando empezó el programa en el 2009 ya había planes futuros a una escala más grande y más allá en el tiempo que se pretendían que fueran materializándose poco a poco, dependiendo obviamente de lo que sería la población estudiantil disponible y cuáles eran la misión y la visión de la universidad. Pero esa idea estaba desde el primer momento. Tenía un nombre, se llamaba, la idea era hacer lo que se llama un distrito internacional de diseño. Eso es un concepto que, como dije, estaba plasmado desde que se estaba formalizando el programa de arquitectura hacia el futuro. Y tenía precedentes. Yo creo que uno de los precedentes que se utilizaba
Era básicamente lo que se llama el Savannah College of Art and Design, una escuela de diseño en Savannah, Georgia, que comenzó en un edificio, básicamente alrededor de la plaza, porque es una ciudad muy tradicional en ese aspecto, y que entonces iba a empezar poco a poco a crear otros programas de diseño, pero la idea era ir abarcando otros edificios cerca, alrededor de la plaza, y creando básicamente lo que se conocería como un distrito de diseño. Obviamente, pues lo lograron hacer, pero siguió creciendo. SCAD lleva mucho tiempo ofreciendo servicios en la academia y ya pues es mucho más grande todavía que eso. Pero esa era básicamente la visión que había. Teniendo nosotros aquí en el casco urbano de Ponce una tremenda plaza, edificios que estaban a lo mejor disponibles para el tiempo, pues se veía como que era una buena posibilidad. Pero lo importante saber es que lo que se estaba proponiendo era programas académicos en el diseño. Importante saber por qué el diseño no es la arquitectura nada más, sino que diseño hay muchas ramas y muchas vertientes de la arquitectura. Eh, si podemos ponerlo en su justa perspectiva, básicamente el diseño como un ente general abarca un proceso creativo. Es un proceso creativo, es analítico, es proyectual, mediante el cual se generan soluciones para resolver un problema. Tiene que haber un problema que resolver para que el diseño exista. Si no hay un problema que resolver, no hay nada que diseñar. Pero tiene también, en el ámbito que nosotros lo vemos, tiene también un gran efecto en mejorar la vida humana desde distintos ángulos. ¿Qué implica el diseño como tal? Pues implica identificar necesidades, explorar las ideas, tomar decisiones informadas y entonces materializar estos conceptos en formas funcionales, estéticas y significativas. El diseño no solo busca resolver los problemas, sino también comunicar valores, provocar emociones y transformar realidades. Es básicamente lo que hace el diseño. El diseño está presente en múltiples disciplinas y se adapta a distintos contextos culturales, tecnológicos y sociales, pero no es exclusivo de ninguna disciplina. Todas las disciplinas necesitan del diseño, especialmente en el ámbito en que nosotros estamos trabajando. Así que básicamente si uno resume el diseño como una sombrilla general, que era lo que era la intención de lo que era el Distrito Internacional de Diseño, los componentes claves del diseño son primero la observación, el análisis del problema, la ideación, las decisiones y entonces la materialización como tal. Es lo que se llama design thinking. Design thinking es una forma muy específica de ver las cosas. Y en design thinking no siempre uno más uno es dos, vamos a ponerlo de una manera cotidiana. Hay variaciones, hay formas de ver las cosas dependiendo del uso que se le está buscando dar al diseño y cuál es el problema que se está tratando de resolver. Así que básicamente el diseño como tal, como una sombrilla, como un mediador entre la técnica, la estética y lo social. Esa es la sombrilla bajo la cual esta escuela comenzó a darse. No fue hasta quizás el 2020, creo que fue, cuando empezó el programa de diseño gráfico digital, 2020. que empezó a materializarse un poco más de la idea, no bajo los mismos parámetros que se había visto originalmente. Todavía teníamos espacio en la escuela para albergar ese programa, pero seguimos básicamente esa línea de pensamiento de empezar a traer esos programas de diseño a la escuela y al centro urbano de Ponce. Así que entiendo que, y bueno, y vamos más allá todavía. Y ahora, desde este año pasado que ya se aprobó el programa de grado asociado de diseño de interiores, pues seguimos añadiéndole a la oferta académica en el ámbito del diseño. Y entrando de lleno a hablar sobre nuestros programas académicos en diseño, tanto arquitectura y estos dos grados asociados, le quería preguntar, iniciando con esta pregunta, ¿qué puntos de parecido en estos programas existen? Vamos a empezar primero por las similitudes. ¿Qué compartes a juicio de usted y para mencionárselo al público? Bueno, básicamente
Ya dije el principal, que es el concepto de diseño, la metodología de diseño. Es bien parecida. Los fundamentos de diseño son muy parecidos. Eh, Simplemente, pues, y hablaremos de las diferencias también, pero simplemente en algún momento pues, toman sus pequeñas rutas diferentes. Pero lo que es en el aspecto fundacional, los tres programas empiezan con los fundamentos de diseño, que son los mismos para los tres. Si vamos a hablar específicamente de cada uno de los programas, si vamos a arquitectura, o si lo queremos usar bajo la misma sombrilla que se entiende mejor, el diseño arquitectónico, básicamente es un proceso de diseño para resolver un problema, resolver un problema problema habitacional, vamos a ponerlo de esa manera. Está hecho a una escala que le pueda proveer a los seres humanos espacios seguros para hacer ciertas tareas. O sea que un diseñador arquitectónico necesita poder entender cuál es el uso de un espacio o de un edificio, una edificación, lo que se le va a estar dando a eso, y entonces poder diseñar en acorde con eso. O sea que eso, de cierta manera, es humanístico en ese aspecto. Está centrado en el humano, que es el usuario como tal. El diseño arquitectónico es un organizador de formas, de función, de estructura, de contexto e inclusive de tiempo. Digo tiempo también porque eso es parte de lo que se provee dentro del proceso inicial de diseño, a corto y largo plazo, cómo este espacio o estos espacios, esta agrupación de espacios se van a funcionar. En ese aspecto, básicamente, entonces, el diseño arquitectónico tiene los mismos fundamentos de los otros diseños, simplemente la diferencia más grande es en la escala y su uso final. Y tiene entonces un tercer aspecto que es bien importante, que es la parte técnica, porque siempre que estamos hablando de crear espacios, edificaciones que son para albergar personas, pues uno tiene que saber una parte que es bien objetiva y que uno tiene que poder cumplir es la seguridad de las personas. O sea que en ese punto quizás ya es donde el diseño arquitectónico entonces pasa de lo quizás un poquito más subjetivo, un poco más conceptual, a lo que es la realidad de la edificación como tal. Y por eso es que el diseño arquitectónico es una carrera que abarca tiempo de estudio, en nuestro caso 5 años, y es una carrera que es regulada por ley, porque obviamente el gobierno y el interés público es que la seguridad, el bienestar y la salud de las personas que están en estos espacios. Cuando ya entramos al diseño de interiores, curiosamente, de todos los programas, ese es el próximo que más se asemeja a diseño arquitectónico, no solamente porque comparten el mismo escenario, el escenario del espacio, de la envoltura del espacio arquitectónico, simplemente es una visión más puntual, en vez de a la edificación completa, es al interior de los espacios. No siempre hago esta salvedad, hay muchas personas que confunden, que dicen diseño de interiores es como decoración de interiores. No, decoración de interiores cae dentro de diseño de interiores. Y diseño de interiores es una disciplina que trabaja con los espacios, trabaja con circulación, trabaja con, obviamente, todas las partes que tienen que ver con la seguridad, salud y bienestar de las personas allá adentro. Se rige por códigos también. Sí, incluso en una cara, para el público que nos escucha, una similitud que comparte arquitectura con diseño interior es una carrera igual de regulada, una carrera regulada por ley. Sí, es regulada, sí, ciertamente. Eh, y aunque es más corta porque el enfoque es mucho más preciso en lo que es el espacio interior, no es para nada menos importante. Comparte muchas de las mismas responsabilidades que la arquitectura. Quizás no comparte la responsabilidad como uno dice, del armazón de un edificio, pero todo lo que suceda dentro de los espacios puede caer legítimamente dentro de la responsabilidad de un diseñador o diseñadora de interiores. Siempre me pregunta entonces, ¿y cómo cae diseño gráfico digital? Pues curiosamente, aunque es el que más aparte está de los otros dos programas en el sentido de cuál es su visión y su misión final, comparte muchos de los mismos elementos fundamentales del diseño.
la parte de organización, la parte de cómo ciertas piezas se juntan. La única diferencia es que diseño gráfico digital tiene una función diferente. Básicamente organiza información visual para comunicar mensajes de manera efectiva, atractiva y estratégica. O sea que la función es hacia unos procesos que se puedan dar y se está comunicando algo. En ese aspecto va a ser una vertiente del diseño que es un poco más subjetiva en muchos de los casos, pero no menos importante. Nosotros lo vemos a diario, que nosotros compartimos nuestro contexto con las tres, con el diseño arquitectónico, pero obviamente por todas las edificaciones que vemos a nuestro alrededor y utilizamos a diario. Diseño de interiores, porque ya una vez uno entra a estas edificaciones, hay un propósito que se tiene que poder dar y el funcionamiento se ve, es complementario a la arquitectura. Pero inclusive entonces cuando llega al diseño gráfico digital, estamos entrando entonces a un aspecto que se convierte en un tercer punto que muchas veces necesitamos en nuestros espacios arquitectónicos y de interiores. Es lo que tiene que ver con la señalética, tiene que ver con cómo proveer instrucciones para el uso de los espacios. Tiene que ver también mucho con el aspecto eh, de percepción del espacio. Dentro del diseño gráfico digital se encuentra a escala pequeña o a escala grande, no solamente las comunicaciones, sino también como complementos a los espacios. Pueden complementar a través de colores, de gráficas, de muchos aspectos. Pueden complementar más aún lo que es un espacio arquitectónico, un espacio de interiores como tal. Hablamos de las similitudes, ya que estamos ya a punto de finalizar la sección. No quería acabar esta primera parte sin ya tocamos las similitudes en qué convergen. Me gustaría también que el público escuchara también las diferencias, que contraste, porque guardan un gran parecido, tienen algunos, incluso ciertos programas tienen los mismos fundamentos, pero en cuestión de contraste, que usted nos Bueno, pudiera indicar. yo creo que, como dije, todos se basan en los fundamentos de diseño, pero la diferencia está que bastante adelan- adelantada ya la carrera, especialmente en la academia, pues empiezan a tomar ramificaciones, empiezan a irse como para su propio lado. Y de cierta manera, yo creo que la diferencia más grande es en su propósito, en el uso. En el enfoque, quizás le pudiéramos decir así también, que están Sí, enfocados en... en el enfoque. Eh, También en la escala. Ok. En la escala, ahí es que se encuentra quizás la diferencia más grande, siendo el diseño arquitectónico el que trabaja en la escala más grande, el diseño de interiores en la escala más mediana y ya diseño gráfico en la escala más pequeña. Como digo, la arquitectura puede ser cualquier cosa técnicamente hablando, como compartí una vez con unas amistades. Puede ser desde el edificio más grande del mundo hasta una casita de un perro, Mm. pero tiene su propósito y tiene quizás su escala. Diseño de interiores trabaja dentro de la escala arquitectónica, porque es justo dentro de lo que es esta envoltura arquitectónica que trabaja y es simplemente para complementar o suplementar inclusive también la arquitectura. Y ya el diseño gráfico digital pues tiene una escala mucho más pequeña, es una escala más personal, es la creación de comunicaciones que tengan que ver a través de la percepción por la lectura, pues las comunicaciones como tal. Pero curiosamente en esa conversación alguien me dijo, bueno, pero si lo vemos de otro punto, diseño gráfico digital puede tener la escala más grande de todas, porque es la única que puede transmitirse a través del mundo entero según las nuevas tecnologías de comunicaciones. O sea que quizás el diseño gráfico digital es la que tiene más alcance como tal, pero no necesariamente es en escala la más grande. O sea que es una escala teórica, vamos a poner de esta manera, eh, pero obviamente pues tiene su propia línea. Eh, y yo creo que quizás en ese asunto eh, sí puede tener la escala más grande de todas en cuestión del alcance.
Hemos visto cómo en esta primera parte, ¿verdad? Pues nuestros programas pasan de una escala diferentes unos entre otros y pueden estar relacionados y se están intercalando y se maximiza, ¿verdad? Todos estos recursos, los ambientes, los espacios a nuestro favor y a favor de la educación que le ofrecemos aquí en esta escuela a toda nuestra comunidad. Ya se nos está terminando, ¿verdad? El tiempo de nuestra primera parte. Les invitamos a que nos acompañen en la segunda, pero en este momento vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con arquitectura en blanco y negro. Les esperamos en la próxima parte. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Estamos de regreso con ustedes en este programa de arquitectura en blanco y negro. Continuamos conversando sobre los puntos de convergencia entre el programa de arquitectura y el programa de diseño de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón. En esta segunda parte conversaremos un poco más sobre los impactos de la tecnología en la unión de estos campos, las habilidades, claves y consejos de nuestro profesor. Pasamos contigo, Jonathan. Gracias, Mirta, y nuevamente saludo a todo el público que nos sintoniza por Católica Radio y por las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y retomando este interesante tema que hemos estado conversando hoy con nuestro director y profesor, el arquitecto Juan Emanueli, sobre los puntos de similitud y los contrastes que tienen los programas de diseño gráfico, diseño de interiores con el programa de arquitectura, y también no solamente a nivel académico, sino en lo profesional. Y quería comenzar esta segunda parte del programa preguntándole al arquitecto Manuel sobre si nos pudiera dar ejemplos actuales al público que nos escucha, en donde se vea ejemplos concretos, donde se vea la colaboración entre estas tres profesiones. Muchas gracias, Jonathan. Sí, mira, curiosamente estaba pensando en esto hace un tiempito. Antes de yo llegar a la academia, en mi carrera profesional, eh, trabajaba básicamente en diseño de hospitales en Estados Unidos. Y yo creo que quizás fue uno de los puntos más claros para mí entre cómo estas disciplinas todas convergen. En este sentido, obviamente, un hospital es una edificación que para un uso bien específico y tiene subusos internos. Cada parte de un hospital funciona bajo una disciplina diferente de la medicina, el diseño es diferente, pero todo es un conglomerado de servicios. O sea que es una parte en cuestión de la arquitectura es bien específica, como uno la va trabajando. Pero en esos proyectos que estamos trabajando siempre había consultores o diseñadores y diseñadoras de interiores y también había diseñadores gráficos. Y se pensó, ¿cómo tienen que ver todas esas cosas? Bueno, por ejemplo, nosotros hacíamos básicamente la arquitectura lo más general, lo más grande y la separación de espacios, funcionalidad. Una vez entonces ya teníamos los espacios, siempre en colaboración con un grupo de interiores, entonces llegaba el grupo de interiores a remodificar algunas cosas y entonces a tratar de darle un ambiente, una ambientalización a esos espacios, porque sabemos que en un hospital lo que uno busca es que el paciente esté lo más cómodo posible. Así que parte del ambiente, la atmósfera que se crea es de suma importancia. Así que ya desde el principio del proyecto ya estábamos trabajando arquitectura, diseño de interior, estamos trabajando como un equipo, de cierta manera. Ahora, cuando llegaba entonces diseño gráfico, pues obviamente diseño gráfico también estaba desde el principio, pero tomando roles diferentes. Al principio era diseño de interiores, digo, el diseño de gráficos. Básicamente lo que empezaba era a trabajar todo lo que sean los paquetes informativos que se le daban a todos los grupos, de diferentes subgrupos dentro de un hospital para mantener esa comunicación activa. Y curiosamente, dentro del mundo físico como tal del hospital, se necesita mucho diseño gráfico para poder atender el problema de movimiento a través de un hospital. Un hospital es un ambiente bien complicado de navegar. Muchas veces está diseñado solamente para que las personas que proveen el servicio entiendan cómo es que funciona. Así que siempre hay como que dos tipos de circulaciones. Están las circulaciones más privadas, que son de las funciones del hospital. Entonces y hay otro tipo de circulación que es para los pacientes y para visitantes.
Así que tenía que haber mucha delicadeza y mucha efectividad en comunicar direcciones. La señalética en un hospital es increíblemente importante. Uno no quiere personas que no entiendan el espacio de momento porque se han metido en un espacio que no es necesariamente para el público. Y tener personas perdidas en un hospital puede ser bien peligroso también. Puede inclusive hasta, en- hasta meterse en el camino, como dice uno, de las actividades de un hospital. Así que en todo momento siempre estaba funcionando y ya después que estaba el hospital, ya cualquier cosa que se hizo, sea un hospital nuevo o era una adición a un hospital o una rehabilitación de una parte de un hospital, siempre venía, el proyecto concluía con el diseño gráfico otra vez porque tenía que entonces informarse al público de los servicios, todo lo que estaba pasando y todo bajo una marca, que es muy importante también en un hospital. Un hospital, como cualquier negocio, requiere una identificación como, con una marca específica. Así que en ese tipo de proyectos yo creo que es el que yo más pude ver la sinergia entre estas tres disciplinas. Y cómo, si le preguntaran a usted cómo está o qué habilidades serán claves para trabajar en la intersección de estas áreas, de estos programas de diseño en el futuro, qué habilidades usted entiende que son esenciales. Bueno, eh, habilidades, como digo, las fundamentales tienen que estar allí, que es la de fundamento de diseño y lo que se llama el design thinking. Ahora, como dije, son disciplinas que en el mundo profesional colaboran, pero no necesariamente de la misma manera. O sea que la habilidad más grande, para contestar tu pregunta de una manera más directa, la habilidad más grande que hay que debe tener alguien para trabajar en sinergia entre estos distintos mundos es la habilidad de trabajar en equipo. Trabajar en equipo y entender, no saber, pero entender por lo menos cómo es que las otras fases, las otras disciplinas funcionan. Ese entendimiento bien importante porque dice, este es mi carril, este es el carril del próximo grupo, este es el carril cada cual trabaja en su carril, pero todos en la misma dirección. La habilidad más grande, como digo, es trabajar en equipo y el entendimiento de cuáles son los roles y cuáles son las necesidades de cada una de estas disciplinas dentro de un mismo proyecto. Y retornando al ámbito académico, en el caso de estos tres Ujú. programas a nivel de programa, ¿qué consejo le daría a estudiantes interesados en esta interdisciplinariedad? O sea, estudiantes quizás egresados que ya culminaron su bachillerato en arquitectura y están interesados en cursar otro grado asociado, un grado asociado con nosotros en estos programas de diseño, o un prospecto nuevo que venga de una escuela superior. ¿Qué consejo usted le ofrecería? Bueno, yo siempre el consejo principal para mí es que para trabajar en cualquier ámbito del diseño se requiere dedicación. Como dije, ni el diseño arquitectónico, ni el diseño de interiores, ni siquiera tampoco el diseño gráfico digital son carreras puramente objetivas. Ahí corren a veces, como le digo, en una zona gris. Así que primero tener apertura para poder saber que no todo es lineal, de cierta manera. Uno va navegando en el mundo del diseño. Esa navegación es la que produce lo que nosotros tenemos como nuestros puntos principales en nuestro programa, que es la exploración, la experimentación y la creación, básicamente, pues son similares en los tres programas. Hay que pasar por esas fases y uno tiene que tener básicamente primero el deseo y el interés en los temas que se cubren, pero también tener claro que al no ser una carrera lineal, va a haber muchos momentos de incertidumbre. Pero esa incertidumbre, curiosamente, es esencial dentro del diseño. Es lo que hace que el producto diseñado sea a nivel de escala grande de arquitectura, mediana en diseño de interiores o más pequeña dentro de diseño gráfico digital, básicamente crea posibilidades y crea alternativas. Y nosotros siempre, en toda la carrera del diseño, uno tiene que poder hacia un mismo lugar, pero tener la posibilidad de navegar alternativas
¿Por qué? Son carreras que todas son, en la mayoría de los casos, obviamente, eh, son negocios. Nosotros no trabajamos en ninguna de estas disciplinas como por cuenta propia, y nosotros no creamos nuestros propios proyectos. Siempre esos proyectos llegan a nosotros y tenemos que entonces producir. Así que definitivamente saber que mientras más alternativas y posibilidades uno le ofrezca a un cliente, pues más, más información tienen para que siga esa comunicación hasta llegar al producto donde todo el mundo esté satisfecho, que cada cual ha hecho su trabajo bien y que el cliente está obviamente satisfecho con las posibilidades del proyecto. En cuanto a los planes de estudio de estos programas, ¿refleja algún tipo de unión? ¿Usted lo ve así? Sí. Cuéntenos. Sí, como dije, los fundamentos de diseño son los mismos. O sea que ese momento formativo en todas las carreras va a ser similar en muchos de los aspectos. Más aún entre arquitectura y diseño de interiores, que inclusive comparten el primer semestre de las dos carreras, de los dos programas, es el mismo. Básicamente, ese primer semestre de arquitectura y el primer semestre de diseño de interiores, los estudiantes van a estar juntos, ya. Ujú. O sea que ya, y eso se hizo específicamente para eso, porque son dos disciplinas que van a estar trabajando en colaboración hacia el futuro. Así que ya empieza ahí con un poco de unión. Ya después en la carrera, arquitectura se va tirando un poquito para su lado, diseño interior para su lado. Pero yo creo que es nuestro deseo y nos estamos planificándolo de hacer de esta manera, donde en distintos puntos de las carreras los grupos vuelvan a encontrarse puntualmente, posiblemente hasta en proyectos colaborativos. No estoy hablando solamente de arquitectura de interiores, inclusive diseño gráfico puede también unirse. En la arquitectura y en algunas otras disciplinas, especialmente cuando hay talleres de diseño, hay algo que se conoce mucho como los talleres verticales. Talleres verticales dentro de una disciplina significa que un proyecto se le asigna o se le da a varios grupos a distintos niveles dentro de la carrera. O sea que un proyecto se le asigna a distintos grupos, primer año, tercer año, quinto año, como sea. Es el mismo proyecto, pero entonces los resultados son bien interesantes porque está la apreciación de cada uno de esos grupos a sus distintos niveles de conocimiento de cómo resolver ese problema y se abre mucho a conversación, se abre interesante. Nosotros estamos proponiendo un cambio un poquito de paradigma en el sentido de que tener tres disciplinas del diseño significa que también está la posibilidad de tener talleres horizontales. Horizontales significa que en cierto punto un grupo de arquitectura puede diseñar una edificación, en algún otro punto un grupo de diseño de interiores puede tomar el diseño arquitectónico que se hizo en el programa de arquitectura y trabajar los interiores. Y entonces en algún punto el diseño gráfico digital puede también entrar para suplementar lo que está pasando ahí, inclusive hasta tomar la información que se genera dentro de arquitectura y diseño de interiores para crear el aspecto gráfico que Ujú. podría utilizarse para comunicar ese proyecto. Ujú. Si le preguntaran a usted cómo, qué aporta una persona o qué enriquece a una persona que quizás no esté muy familiarizado con estos conceptos, el entender estas tres disciplinas, o que quizá una persona, que quizá muchos oyentes que nos están sintonizando en este programa por Católica Radio y que les gusta esto del diseño y lo que consumen a nivel diario con la comunicación visual, porque todo ser humano todos los días consume algún tipo de comunicación visual, ya dependiendo del equipo o propósito. ¿Cómo usted entiende, si se lo preguntaran así, qué aporta o qué enriquece a la persona al entender estas tres disciplinas, el diseño gráfico, el diseño interior y la arquitectura? ¿Cómo lo entenderían como parte de este mundo del diseño? Yo creo que curiosamente en muchas personas tratan de simplificar las cosas y a veces tratan de englobar todas las cosas. Eso es muy típico, especialmente en Puerto Rico, donde todo como que las líneas se cruzan. Y ciertamente las líneas se cruzan. Inclusive le podemos poner la ingeniería también por el lado. En Puerto Rico todavía hay mucha desinformación o desconocimiento que piensan que el ingeniero puede trabajar arquitectura. Técnicamente por ley puede,
pero no es el mismo entrenamiento, o sea que estamos hablando diferente. Y lo mismo, arquitectura muy típicamente eh, entra al diseño de interiores, porque obviamente diseñaron el edificio, pues el próximo paso es diseñar interiores, pero saber que no es necesariamente el mismo entrenamiento tampoco. Diseñador de interiores tiene un enfoque diferente que va a ser, puede ser en muchos casos mucho más útil para un cliente que simplemente pues el arquitecto con su buen conocimiento de espacialidad y de los requisitos de interior de un edificio, que lo puede hacer técnicamente hablando, pero no necesariamente. Ya diseño de gráfico digital yo creo que ya está suficientemente en su carril que no necesariamente se confunde, pero siempre hay que tratar de, yo creo que el concepto de que todos son diseños, pero cada cual lo hace a una escala diferente y con un propósito diferente, yo creo que es la forma más fácil de poder explicarle a las personas que son todas carreras o disciplinas complementarias una a las otras, pero como dice cada cual, como dice zapatero a su zapato. Eso yo creo que es lo más importante. Eso es así. Mirta comentó al inicio de este programa especial que tenemos con ustedes, nuestro nuevo grado asociado en diseño de interiores que comenzó este año y que esperamos que el grupo grande como tal llegue aquí en el semestre de otoño, en agosto. Mucho público no lo sabe, quizá que nos sintonice. Somos la única escuela de arquitectura de esta área sur, oeste y centro de Puerto Rico, pero también el único centro educativo que ofrece diseño de interiores como grado asociado aquí en esta misma área. ¿Qué particularidades o qué nos distingue, si le preguntarían a usted, ese programa que ofrecemos, ese programa de diseño interior que ofrecemos aquí en la escuela, en la Pontificia Universidad Católica? Bueno, como puedo decir, y puedo sonar un poco repetitivo en eso. Obviamente es un programa completo, diseñado completo, aprobado en todos los estamentos necesarios. Es un programa compacto, es decir, tiene la mínima cantidad de créditos requerida para que estudiantes puedan revalidar. O sea que es bien eficiente en ese aspecto, pero yo creo que lo más importante es el residir eh, al día a día con otros dos programas de diseño. Yo creo que para mí eso es, ese ambiente que se crea es lo que nos distingue. A veces hay programas de diseño interiores que están solos, haciendo su parte, haciéndola muy bien, diría yo, y programas de arquitectura, solos, y otros programas que son diseño gráfico, solos o dentro de un programa más grande de artes y humanidades. Pero el que estén los tres, básicamente interactuando a diario, yo creo que enriquece mucho más las perspectivas y, como digo, fundamentos de diseño son similares o los mismos entre los tres programas. Inclusive, puedo ir más allá, yo creo que crea la oportunidad de que estudiantes puedan o cambiar de carrera en cierto punto o terminar una carrera y entrar a la otra. Inclusive, especialmente entre interiores y arquitectura, hay mucha convergencia de ciertos cursos. O sea que un estudiante que termine arquitectura puede considerar después hacer el grado asociado en diseño de interiores o viceversa. En algún momento, o sea que yo creo que es esa amplitud de posibilidades y el ambiente que se crea de la interacción de todos estos grupos simultáneamente, yo creo que eso es lo que le da a nuestro programa y a nuestra escuela el carácter distintivo. No puedo dejar pasar esta oportunidad que a todo aquel prospecto o persona interesada en aprovechar o en solicitar incluso más información sobre este nuevo grado asociado en diseño de interiores que ofrece nuestra escuela, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se comunique con nosotros al 787-841-2000 a las extensiones 1310 o 1352. Estamos siempre a la mejor disposición de ofrecerle más información y que conozcan nuestra extraordinaria facilidad aquí en el edificio Forteza, en el mismo distrito histórico de Ponce, frente al Parque de Bomba. Mirta, no sé si tiene alguna pregunta antes de culminar este programa.
Tenemos, ¿verdad? Compartirle a nuestros radioescuchas que aparte también de estos programas que hemos tenido hoy en esta conversación, pues tenemos próximamente una probadita de ellos con nuestro taller creativo ahora en verano, en junio. Así que pueden tener una visión mínima a estos futuros prospectos de lo que nuestra escuela les puede ofrecer. Quiero agradecer a mi compañero Jonathan por estar conmigo hoy y a nuestro querido profesor y director arquitecto Juan Emanueli. Ciertamente la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón tiene un papel importantísimo en guiar a nuestros estudiantes y ayudarlos en su formación, y eso es lo que queremos compartir con nuestros radioescuchas de Católica Radio. Si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de la Católica. Síguenos también en el canal de podcast favorito. Hemos llegado al final de nuestro programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes este programa. Gracias, Jonathan. Gracias, Juan. Gracias. Por acompañarnos. Será hasta la próxima oportunidad. Para nosotros, tú eres importante, por lo que deseamos que compartas tus comentarios, sugerencias, ideas y dudas. Escríbenos a nuestro correo electrónico arquitectura@pucpr.edu o llama a la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico al 787-651-2007. Los esperamos el próximo jueves en el 88.9 y en el 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día. Hasta luego. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.